En este video vamos a hablar de módulo y de distancia. El módulo es una operación que calcula la distancia de un número x a 0. Entonces ahí acabo de decir una palabra que no está escrita, que es que este x tiene que ser un número real. Y notamos a la operación módulo de x así, con una x entre barras verticales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pensar cuál es el módulo de 3, tengo que dibujarlo o pensar en el dibujo en mi cabeza, no hace falta hacer el dibujo. Graficar el punto 3, el x igual a 3, que a mí me están pidiendo calcular el módulo, y calcular la distancia. Entonces yo calculo esta distancia, son 3 unidades, así que el módulo de 3 es 3. De ahí podemos pensar que el módulo de cualquier número positivo me va a dar ese mismo número, porque yo camino 3 unidades para marcar el 3, bueno, esas 3 unidades que caminé es el módulo. Ahora, si a mí me dijeran calcular el módulo de menos 2, tengo que hacer algo parecido, pero moviéndome para la izquierda. Tengo el 0 y este es el menos 2. ¿Cuánto caminé para llegar desde el 0 hasta el menos 2? Eso es lo mismo que decir cuál es la distancia de 0 a menos 2. La distancia es 2 positivo. Entonces, si el módulo lo estoy calculando sobre un número positivo, el resultado me da exactamente lo mismo. Si el módulo lo estoy calculando sobre un número negativo, lo que hace es cambiarle de signo a ese número, me da el opuesto. Visualmente es fácil decir voló el menos y me dio 2. Bueno, sí, voló el menos no es una operación formal, entonces yo digo me dio el opuesto. Bien, eso es el módulo como una operación en R. Entonces podríamos plantear algunas ecuaciones. Por ejemplo, ¿quiénes son los x cuyo módulo es 4? Lo digo en plural porque podría haber más de una solución. Este ejercicio lo voy a plantear como un conjunto, graficar un conjunto, así que lo escribo así. Me pregunto, ¿quién es el conjunto A? A es el conjunto de los x reales, los x son números reales, tal que el módulo de x es 4. Lo que me está preguntando esto es, ¿quiénes son los números reales cuya distancia al 0 es 4? Entonces me paro en el 0, me voy 4 unidades para la derecha y llego hasta el punto 4. Ese es un elemento del conjunto A. Pero así como me fui para la derecha, me voy también para la izquierda y llego al 4, al menos 4. Entonces tenemos dos elementos, dos números cuyo módulo es 4. Así que el resultado de este conjunto se podría escribir así: el menos 4 y el 4. Como son solamente dos elementos aislados, lo pongo entre llaves. Es un conjunto finito. Ahora, si yo dijera otro número, no sé, por ejemplo, ¿cuáles son los números cuyo módulo es 16? Es exactamente el mismo ejercicio. Miren, voy a hacer un dibujo que va a ser igual, pero cambiando la escala. Del 0 me voy 16 para la derecha, llego hasta este punto, el 16. Me voy 16 para la izquierda y llego al menos 16. Y ahí tenemos los dos valores. 16 y menos 16. Fíjense que en este conjunto finito no hace falta ordenarlos de menor a mayor. Tenemos esos dos valores. Dos cosas medio graciosas que se podrían hacer es pensar quiénes son los números cuyo módulo es 0. Se los pueden ir pensando mientras escribo. Y el otro es quiénes son los números reales cuyo módulo vale menos 3. Entonces cuando me preguntan en el conjunto C quiénes son los números que tienen módulo 0, lo que me estoy preguntando según la definición que está ahí arriba es, cuando digo la palabra módulo pienso en su distancia al 0. Entonces, ¿quiénes son los números cuya distancia al 0 es 0? Ahora, si la distancia a alguien es 0, quiere decir que sos ese alguien, porque vos arrancás acá, desde acá vas a medir la distancia y te tenés que mover 0 unidades para allá. Bueno, moverse 0 unidades es quedarse ahí. El único valor es el 0. Y en el D es más ridículo porque la pregunta es, ¿quiénes son los números reales cuya distancia al 0 es menos 3? Bueno, y acá no sé si les parece razonable esto que voy a decir, pero es una definición fundamental, una definición de la función distancia. Cuando en matemática queremos hablar de qué es una función distancia, hay muchas maneras de definirla, hay muchas posibles definiciones de distancia, pero todas incluyen esta condición, que es que la distancia siempre va a ser un número positivo,
o 0, ¿no? La distancia puede ser 0 si sos ese mismo punto, pero si no, la distancia entre dos cosas te da positivo. Siempre pongo este ejemplo. Si yo estoy en Buenos Aires y quiero saber cuál es la distancia hasta Mar del Plata, entonces es 400 kilómetros. Si la mido de acá para allá es 400. Si la miro de acá para allá al revés, también es 400. No es que por medirla al revés te va a dar negativo, no. Así que acá lo pongo como propiedad. El módulo siempre me da mayor o igual que 0. Con lo cual esto que tengo acá es mayor o igual que 0 y esto es negativo. Entonces esta igualdad es imposible que se cumpla porque de un lado tengo algo mayor o igual que 0 y del otro lado tengo algo, lo contrario, algo negativo. Así que no puede haber ningún valor de x cuyo módulo sea menos 3, así que el conjunto D es el conjunto vacío. Ningún valor de x lo cumple. Bueno, ahora quiero hablar de cómo calcular la distancia entre dos valores. Si estuviéramos en el aula, yo les diría cuántos años tienen ustedes. Mis estudiantes tienen en general 18, 19 años, 20 años. Entonces les pregunto, yo tengo 38. ¿Cómo sería calcular la diferencia de edades? Que sería como la distancia entre nuestras edades. Y ustedes me dirían 38 menos, pongo 19 como ejemplo, y eso da justo la diferencia entre nuestras edades, que es 19, de casualidad. Voy a escribirlo como si mis estudiantes tuvieran 20. Si tuvieran 20, la diferencia entre nuestras edades sería 18. Ahora, si alguien quiere escribir una ecuación que permita calcular la diferencia entre las edades, yo voy a poner esta anotación. La diferencia entre las edades es la edad de una de las personas menos la edad de la otra persona. Ahora ahí hay un problema si yo escribo la fórmula así. ¿Por qué es un problema? Porque si yo adelante pongo la persona más joven, 20, y al final pongo la persona más grande, el resultado me va a dar menos 18. Y cuando yo les digo a una persona que está fuera del aula, ¿cuál es la diferencia de las edades entre el profe y sus estudiantes? Y la respuesta tiene que ser 18 positivo, no puede ser 18 negativo. Lo mismo que hablamos antes de las distancias. Esa pregunta de la diferencia de edades es una distancia. ¿Cuál es la distancia entre las edades? Tiene que ser un número positivo. Entonces yo no quiero que dé menos 18. Y ahí me abrazo a lo que decía del módulo en la página anterior, que era medio impreciso, que era cuando yo taché acá el menos 2, que es decir, el módulo te vuela el signo y te lo transforma en positivo. Entonces, para que no me dé menos 18, voy a hacer la cuenta así. Le pongo el módulo y listo. Entonces, esa sería una formulita para calcular la distancia entre las edades de dos personas. Hecha esa introducción, ahora lo voy a poner formalmente. Sería así. Dados dos valores de reales, que voy a llamar A y B. La distancia entre A y B se calcula así. Voy a poner esta anotación. La distancia entre A y B. ¿Qué es lo que hice para calcular la diferencia de edades? Resté las dos edades, pero en el caso de que me quede el resultado negativo le pongo módulo. Entonces pongo el A menos B. Si es positivo, el módulo me lo va a dejar igual, buenísimo. Si es negativo, el módulo me lo va a transformar en positivo y entonces me va a servir como distancia. Esto es súper útil porque me permite resolver ecuaciones un poco más complejas y analizar conjuntos un poco más complejos. Esto no aparece en la práctica todavía, pero les voy a dejar un ejercicio que puede ser interesante para después. ¿Qué pasa si ahora pongo esto? Este pedacito que está acá, al ser el módulo de una resta, me habla exactamente de esto. Vieron que la definición dice, dados dos valores reales A y B, la distancia entre A y B es el módulo de la resta. Yo acá tengo el módulo de una resta, así que esto es la distancia entre las dos cosas que se están restando, entre x y 2. Entonces voy a leer este conjunto de la siguiente manera. Estoy buscando los valores de x, tal que la distancia entre x y 2 sea 4. La distancia entre x y 2 sea 4. Bueno, lo resolvemos gráficamente y analíticamente.
marco solo los números pares para no hacer mucho lío. Me dice, lo voy a decir de vuelta, la distancia entre x y 2 tiene que dar 4. Yo me paro en el 2. Ahí estamos. ¿Quiénes son los x que estoy buscando? Desde este valor, la distancia tiene que ser 4. Entonces me voy 4 para la derecha y me voy 4 para la izquierda. Entonces, los elementos de mi conjunto A van a ser el 6 y el menos 2. A va a ser esos dos valores. Es lo mismo que hicimos en la página anterior, pero ahora esta noción de distancia me permite armar esto de me paro en un punto y me muevo 4 unidades para cada lado. Ya no me paré en el 0, me paré en el 2. Si yo lo quisiera hacer analíticamente, eso quiere decir haciendo cuentas sin mirar un gráfico, tendría que hacer lo siguiente. X menos 2 vale 4. Estoy pensando, ¿quién es el X? Que cuando le resto 2, lo meto adentro del módulo, el resultado me da 4. Y ahora me voy a la parte final. El módulo de alguien me tiene que dar 4. Entonces, voy a poner acá una doble flecha que significa sí, solo sí. ¿Quiénes son los números tal que el módulo me da 4? ¿Quién tendría que poner acá adentro para que el resultado de todo el módulo sea 4? Bueno, dentro del módulo tengo que poner el 4 y el menos 4. Entonces lo que voy a escribir es esto. Lo de adentro del módulo tiene que valer 4 o lo de adentro del módulo tiene que valer menos 4. Hice lo mismo que hablábamos la clase anterior, que es agarré un problema que era difícil porque era una ecuación que tenía un módulo y la resolví descomponiendo eso en dos ecuaciones más fáciles. Dividí el problema en dos más fáciles. Bueno, acá consigo la primera solución, paso el 2 sumando, y acá consigo la segunda, paso el 2 sumando, y me quedan esos mismos dos valores, el menos 2 y el 6. Así que el concepto de distancia me permite hablar de estos conjuntos que son un pelín más complejos que los de módulo de x igual a un número. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del plano en R2, que es algo que seguramente conocen, pero por si acaso una refrescadita. El plano en R2 es pensar en la hoja de papel, que en realidad es una hoja infinita, que yo para identificar los puntos que tiene adentro le dibujo dos ejes. Esos dos ejes tienen que ser perpendiculares entre sí y yo le pongo ahí las puntas de flecha para decir para qué lado están numerados los ejes. Voy a poner el 1 acá, el 2 acá, quiere decir que de acá que está el 0, para allá están los positivos. Esa punta de flecha significa para la derecha están los positivos, así que de este lado está el menos 1. Y lo mismo con el eje Y, entonces de acá está el 1, por acá estará el 2 y por acá estará el menos 1, menos 2 y así. Entonces marco algunos para que se entienda cuál es la escala, pero después si yo necesito marcar el 15, bueno, estiro la línea, voy marcando todos los puntitos necesarios. Una observación medio nerd, que es, tenemos una tradición que es que cuando yo marco el eje X, el eje Y tiene que estar creciendo para allá. Cuando yo miro en sentido antihorario, de este lado tiene que estar el eje Y creciendo. Si yo quisiera poner el eje X acá, el Y tendría que estar ahí, siempre respetando que para viajar del eje X al eje Y, a las partes, a las semirrectas crecientes, debería hacerlo en sentido antihorario. Eso no hay ningún problema. Nuestra tradición dice el eje X crece para la derecha, el eje Y crece para arriba, pero eso es modificable. Incluso podemos romper esta tradición que ahora estoy borrando. Bueno, entonces, ¿cómo identifico un punto del plano? Vamos a identificar, por ejemplo, este punto. Este punto, si yo le tiro una línea vertical hacia el eje X, corta el eje, esa línea vertical corta el eje X en 2 y esta corta al eje Y en 1. Entonces lo que vamos a notar de ese punto, que lo voy a llamar P, vamos a llamarlo P sub 1, es que tiene dos coordenadas, la coordenada 1 y la coordenada 2. Siguiendo el orden alfabético, siempre pongo primero el X y después el Y. Porque si después yo quiero hablar del punto P sub 2, que es al revés, entonces no es el mismo punto, porque es 2 de X, 1 de Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir hasta el 2 de X y subir hasta el 1 de Y. Ese sería el punto P sub 2. Entonces, los puntos que están acá en lo que se llama primer cuadrante, probablemente lo vieron, le voy a poner así, primer cuadrante, no me gustan los números romanos, primer cuadrante, ahí las coordenadas X e Y, los numeritos que van acá y acá, son positivos.
Si a mí me dieran, por ejemplo, un número que es el P sub 3, que es el menos 3, 2, bueno, ¿cómo hago para graficarlo? Me voy hasta el menos 3 del eje X, hasta acá, y ahí subo hasta el 2 del eje Y, y llego hasta ese punto. Este sería el P sub 3. Entonces en el segundo cuadrante tenemos que la coordenada X es negativa porque estamos del eje Y para la izquierda, y la coordenada X es positiva porque estamos del eje X para arriba. Entonces les invito a ustedes a que piensen cómo describir los puntos que están abajo, en los dos cuadrantes de abajo. Se llaman así. Este sería el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Los cuadrantes empiezan con el primero, donde tengo las coordenadas positivas, y sigue en sentido antihorario. Por ejemplo, les tiro uno más. Podría graficar el punto P4 acá, que sería, no sé, vamos a inventar uno que sea el menos 4, 2. Y entonces para graficarlo tengo que irme hasta el menos 4 del eje... No, me equivoqué. Bueno, voy a graficar el P4. El P4 sería este, menos 4 y 2, estaría por acá arriba P4. No quería graficar ese punto. Yo quería graficar uno de este lado. ¿Qué pasó? Me equivoqué con lo que no quería que se equivoquen ustedes. Lo que yo quiero marcar es, me voy hasta el 2 de la X y después bajo hasta acá. ¿Quién es ese punto? P5. Yo acá tengo que poner la coordenada X y acá la coordenada Y. Entonces me moví hasta el 2 en el eje X. Acá va un 2 y me moví hasta el menos 3 en el eje Y. Así que me equivoqué. Bien, ahí está. Ahora está bien graficado. Lo único en que me equivoqué es que yo quería que este punto quedara abajo a la derecha y quedó arriba a la izquierda. Bueno, eso es entonces el plano R2 le decimos. ¿Por qué le decimos R2? Bueno, porque cuando tenemos esto que se llama par ordenado, es un par porque tiene el X y el Y, tiene dos cosas, y está ordenado porque X y no me da lo mismo que YX. Ese par ordenado tiene un número real ahí y tiene un número real ahí. Y la operación que fabrica el par ordenado se llama producto cartesiano, que es un por, así. Entonces, R por R me termina dando R2. Así que vamos a decir que un punto que está escrito de esta manera pertenece al plano de R2. Por eso arriba puse el plano de R2. Bueno, dicho esto, lo último que tenemos para ver es cómo calcular la distancia entre dos puntos ahora en R2. Entonces me hago un eje y vamos a hacer un ejemplo, y con eso supongo que va a ser suficiente para que entiendan cómo calcular la distancia entre dos puntos. Yo voy a graficar un punto que va a ser el 3, 2. A este punto lo voy a llamar P. 3, 2. Y voy a graficar otro punto que va a ser... menos 1 y 3. No, menos 1 y 5. Problemas acá, problemas. Entonces esto no... Sí, ahí va. Bien. Entonces a este le voy a decir Q, que es el menos 1, 5. Entonces, nuestro objetivo para terminar con este video es calcular la distancia de P a Q. Puse la misma notación que usé antes para la distancia entre dos números reales, pero ahora son dos números que están en el plano R2. Entonces, para calcular la distancia, me encantaría que vayan a internet y googleen qué es una función distancia en matemática para que vean que hay muchas maneras. Si piensan que el plano R2... Bueno, no me voy a ir de tema con eso. Otro día, si a alguien le interesa, le cuento en otro momento. Pero lo que quiero calcular es esto. ¿Cuál es la distancia de P a Q? Me hubiera gustado que eso salga en color. Ahí va. ¿Cuál es la distancia de P a Q? ¿Cuánto mide eso? Y para medir eso, la clave es apoyarnos en una especie de, comillas, cuadrícula que nos da el plano R2. Porque yo para graficar el punto Q hice esto. Desde el menos 1 subí hasta el 5 y me fui para allá.
Y para graficar el punto P, desde el 3 subí hasta acá y llegué hasta la altura 2. Entonces con esas líneas punteadas que yo grafiqué, si las completo un poco, miren lo que voy a hacer. Vamos a correr este 2 un poquito, ustedes acá ya lo vieron, lo corro un poquito. Si yo completo para allá, lo que veo es un triángulo, y ese triángulo es rectángulo. ¿Por qué es rectángulo? A ver si a la gente que estudia arquitectura le interesa esto. Porque esta línea punteada, al yo subir así, subí paralelo al eje Y. Y esta línea que está acá es, subí a este punto y me moví paralelo al eje X. Entonces, este es paralelo al eje Y, este es paralelo al eje X, así que este ángulo es el mismo que este. Y lo que dijimos hace un rato es que estos ejes tienen que ser perpendiculares. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Y esta que está acá es la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia que queremos calcular. Yo necesito saber cuánto vale la hipotenusa. Entonces, para averiguar la distancia, uso el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me decía, la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Les pongo C minúscula y C mayúscula para decir el cateto chico y el cateto grande, pero en realidad es indiferente. Es un cateto, el otro cateto. Y sabemos que en esta fórmula de Pitágoras también podemos hacer así. Despejar. Pongo raíz cuadrada de los dos lados. Así que para calcular la distancia necesito resolver esta cuenta. Yo lo voy a hacer en este ejemplo y después escribimos una fórmula en general. ¿Cuánto mide el cateto chiquito? El cateto chiquito sería este de acá. ¿Cuánto mide? Si medimos la distancia es 1, 2 y 3, ¿no? Entonces acá yo podría poner 3 al cuadrado. Y está bien. ¿Y cuánto mide el cateto grande? El cateto grande mide 1, 2, 3, 4. Entonces yo hice esta cuenta para que me quede como resultado un número amigable. Pero en realidad, la mayoría de las veces que calculen la distancia entre dos puntos, el resultado les va a quedar un número feo. ¿Qué quiero decir con un número feo? Un número que sea la raíz cuadrada de 17 y no sabemos cuánto vale. Pero bueno, la raíz cuadrada de 17 es un número real y es una respuesta perfectamente precisa y aceptable. Lo que no pueden hacer es decir la raíz de 17 es 4,32, porque eso es mentira, porque sería una aproximación y nosotros acá queremos el número exacto. Así que si les queda raíz de 17, dejan raíz de 17, no hay ningún problema. Acá me quedó 5 porque fabriqué este ejemplo de una manera medio ficticia. Bueno, entonces esta sería la distancia de P a Q en aquel ejemplo. Y yo quiero poner acá una formulita que diga cómo es en general. En general, si quieren calcular la distancia entre dos puntos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a correr esto un poquito. Y voy a decir que el punto P tiene las coordenadas x1 y y1, que serían 3 y 2. O sea, las coordenadas x e y del punto P les pongo su índice 1. Y al punto Q también tiene sus coordenadas x e y, pero les pongo un 2 para distinguirlas de las de P. Y ahora si yo quiero hacer una formulita, ¿qué es lo que tenía la formulita que usamos recién? Tenía la raíz cuadrada, ¿y qué tengo que poner adentro? Fíjense que puse una raíz cuadrada enorme. La distancia de un cateto, o sea, ¿cuánto mide un cateto elevado al cuadrado? ¿Este cateto cuánto mide? Dijimos que medía 4. ¿De dónde saqué ese 4? Es la distancia entre 3 y menos 1. Yo ahí podría poner un módulo como hicimos antes, pero para calcular la distancia, como hicimos con la diferencia de edades, la forma más fácil es hacer el más grande menos el más chico. Igual acá les va a sorprender algo que voy a decir. Es irrelevante, porque, miren, yo si ponía 3 menos ponía 3 menos menos 1, ahí me da el 4 que metimos adentro de la fórmula. Pero si lo ponía al revés y ponía menos 1 menos 3, me daba menos 4. O sea que estaría diciendo que la medida del cateto es menos 4, lo cual está mal. Pero como en la fórmula el cateto está elevado al cuadrado, este menos es irrelevante, porque el menos 4 al cuadrado me da también 16, así que llegaríamos a este 16. Con lo cual hay que medir esta distancia. Si vamos a la formulita que tenemos acá, el P
es el 3, 2, así que este sería el x1. Y en el q, este sería la coordenada x, así que este sería el x2. Así que hicimos x1 menos x2. Bueno, vamos a poner x1 menos x2, eso es lo que mide el cateto 1 y lo elevamos al cuadrado. El cateto 1, el cateto horizontal, voy a decir. Y ahora voy a hacer lo mismo con el cateto vertical. Con lo que expliqué recién, espero que se convenzan de que hacer 5 menos 2 o 2 menos 5, al final me va a dar lo mismo. 5 menos 2 es 3. Si hago la resta al revés me va a dar menos 3. Lo importante es que después ese número lo voy a elevar al cuadrado y me tiene que dar 9. Así que acá pueden poner y1 menos y2 todo al cuadrado o poner la resta al revés. Da lo mismo. Bueno, para que sea más fácil de memorizar la fórmula, yo pongo x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Bueno, usemos esta fórmula una vez más y terminamos. Entonces ahora lo voy a dibujar un poco peor y voy a agarrar números que no sé cuánto va a dar el resultado. Entonces voy a poner, por ejemplo, el punto P va a estar en menos 2, 3. Ahí tenemos a P. Y el punto Q va a ser este, el menos 1, menos 2. Y quiero medir esta distancia. Entonces ya no hace falta que dibuje el triangulito. Si quieren dibujar el triangulito pueden, porque al mirar el triángulo pueden pensar en Pitágoras y escribir la fórmula sin haberla memorizado. Entonces esto es no necesario de memorizar, siempre y cuando puedan seguir el procedimiento de Pitágoras. Pero si usan la fórmula, vamos con eso. PQ, la raíz cuadrada. Bueno, P dijimos recién que era el menos 2, 3. Y Q es el menos 1, menos 2. Entonces voy a ponerle los nombres. P es el x1, y1. Q es el x2, y2. Fíjense que yo le estoy asociando el 1 a P y el 2 a Q por una cuestión de orden alfabético, pero les podría poner al revés. Los puntos P y Q se podrían llamar Alberto y Josefina, y entonces a uno les pongo, al punto Alberto le pongo x1 y 1, al punto Josefina le pongo x2 y 2, aleatoriamente. Total, esta resta no me importa en qué orden la hago, porque ya dije muchas veces, voy a elevarla al cuadrado. Bueno, paréntesis. x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Bueno, ¿qué me da adentro de esos paréntesis? Menos 2 menos menos 1 me da menos 1. Fíjense que esto es la diferencia de las coordenadas x, es este 1 que está acá. Esta distancia entre de acá para allá, la longitud de este cateto es 1 y acá adentro me quedó menos 1. Eso es lo que se refiere, no me molesta que haya quedado negativo. Y acá es 3 menos menos 2 que me da 5 al cuadrado. Ese 5 es la longitud de este cateto. Cuentan desde menos 2 hasta 3, 5 unidades. O sea que vamos bien. Adentro de la raíz me queda 1 más 25, o sea raíz de 26. Esa es la respuesta. La raíz de 26 no sé cuánto vale. Ahí quedó.